Muy bien, les quiero invitar que puedan abrir sus Biblias y leer juntos una porción de la palabra del Señor. En esta ocasión se encuentra la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias porque podemos refugiarnos en tu palabra, sabiendo que ella es la que nos sostiene en el día malo, sabiendo que ella es también la que nos alienta a seguir, sabiendo también que tu palabra es tu mismo corazón para tu iglesia en cualquier tiempo, y más aún en el tiempo que estamos viviendo. Señor, yo te quiero pedir que sea tu Santo Espíritu que nos hable una vez más, como tantas veces lo has hecho, Señor, y que tu nombre sea glorificado en esta mañana, en tu iglesia, en los hogares, Señor, que hoy están recibiendo esta palabra, en aquellos que se sienten solos, en aquellos, Señor, que se sienten desanimados, angustiados, ansiosos por lo que estamos viviendo. Señor, gracias porque tu palabra en esta mañana será de consuelo para todos los que creen en tu nombre. Ayúdanos a estar atentos para que el Santo Espíritu haga en nosotros una obra maravillosa. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas veces usted ha seleccionado ciertos versículos de la palabra del Señor y los hace suyo. Versículos que marcan instantes de su vida, versículos que uno puede abrazar como el lema de determinados momentos o determinadas circunstancias. Y el versículo que acabo de leer, yo creo que es uno de los más leídos, de los que inspiran más en torno a la forma en que debemos vivir nuestra vida cristiana o mirar con la perspectiva del Señor nuestras propias vidas. Es el apóstol Pablo que escribe estos versículos y particularmente remata una idea con el versículo 21 que dice, porque, ahí está la consecuencia de una oración o una idea que viene desarrollando, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso versículo. Muchas veces nosotros cometemos el error de abrazar algunos versículos sin conocer el contexto en el cual fueron escritos. Y conocer el contexto le da una amplitud mayor y el sustento de por qué el autor, de por qué Pablo dijo lo que dijo. Este capítulo lo terminamos de estudiar hoy día con los hermanos de la Escuela Teológica. Obviamente lo que voy a compartir tiene un matiz distinto porque no es un estudio bíblico, sino una reflexión basada en la prioridad que el apóstol Pablo tenía en cuanto a su vida combinada con el Evangelio, la prioridad del Evangelio en su vida. En el versículo 12 en adelante, el apóstol Pablo comienza a narrar las diversas circunstancias que estaba pasando. Recordemos que esta epístola la escribió preso, privado de libertad, a un grupo de hermanos muy queridos, a los hermanos de Filipos, una colonia romana que poseía un alto estándar de vida, los mismos derechos que Roma, y el estilo de vida de los habitantes de esa ciudad hacía que ellos se sintieran orgullosos de tener esa ciudadanía. Bonitas casas, un buen pasar económico, un trato especial respecto a la ley romana, por ejemplo, no pagaban ciertos tipos de impuestos, no podían ser azotados en público, tenían un propio tribunal que los juzgaba, es decir, privilegios asociados al tipo de ciudadanía, muy importante en el contexto cultural. Por eso Pablo va a decir que nuestra ciudadanía está en los cielos, haciendo un contrapeso
a lo que se estima valioso en este mundo versus lo que el Señor tiene pensando en nuestra gran herencia. Es por esta razón que toda la enseñanza que el apóstol intenta transmitir desde su corazón lo hace en un contexto privado de libertad. El libro de los Hechos nos da detalles que esta prisión que el apóstol Pablo estaba experimentando fue producto de un complot en Jerusalén. Estuvo 2 años preso. Él apeló a César para ser juzgado en Roma y efectivamente eso ocurre. Es llevado a Roma, se arrienda una casa, una residencia, tiene un arresto domiciliario donde se le permite recibir visitas, donde se le permite escribir este tipo de epístolas y se le permite seguir predicando la palabra del Señor. Desde el versículo 12 en adelante vamos a ver que las diversas circunstancias que el apóstol Pablo vive son para que el propósito de la predicación del Evangelio siga corriendo. Leamos parte de este pasaje, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué estaba pasando? Pablo aquí hace alusión al pretorio, que era la guardia que ocupaba el emperador. Era su custodia personal. ¿Cómo entonces puede ser que el apóstol esté siendo arrestado, vigilado en una casa particular, haciendo alusión a que el mismo pretorio ha alcanzado las buenas de salvación? Miren, el versículo 21 del capítulo 4 dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ya, ahí Pablo está dando una luz de que no está solo en la prisión, sino que hay hermanos. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Es decir, que el apóstol, estando en prisiones, quien era custodiado por los mismos guardias del emperador, que era Nerón. Nerón estaba en su pleno apogeo. Nerón en 5 años más iba a ser muerto y ya llevaba 10 años en el poder. Este mismísimo Nerón, que era el ícono de toda persecución contra los cristianos, los guardias que estaban a cargo de su seguridad comenzaron a creer en el Señor, al punto de que Pablo los considera como sus hermanos. Y estos hermanos, estos guardias, envían saludos también a los que eran destinatarios de esta carta, a los hermanos en Filipos. Pablo dice que todo lo que ha sucedido ha redundado para bien. Esa idea la va a desarrollar unos 5 o 6 años antes, cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, y dice: porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué pasó? Que al ver que los mismos guardias de Nerón estaban siendo alcanzados por el Evangelio, que al ver a Pablo, que en un escenario adverso la palabra del Señor seguía corriendo, esto causó en los hermanos de Filipos un verdadero aliento para seguir predicando la palabra del Señor. Hechos va a definir esto con denuedo predicaban la palabra, recobraron ánimo para seguir compartiendo las buenas de salvación. Hay algo muy, muy particular, porque Pablo, cuando se refiere a prisiones o preso en cadenas, va a decir en Efesios, y Efesios lo escribe en el mismo periodo que Filipenses, ese tipo de cadenas no eran las cadenas que ataban a un muro o a un mástil, no era una especie de grillete. Habían distintos tipos de encarcelamiento. Hechos nos da cuenta que cuando estaba Pablo con Silas y fueron sometidos a esta prisión, fueron metidos a la pieza, al calabozo de más adentro, y estaban con cepos. Pero estas cadenas son distintas. Estas cadenas era la que les ponían a los prisioneros en su muñeca, y la otra era una cadena muy corta, la unía con su guardia, con el ciudadano
romano que tenía la responsabilidad de cuidarlo para que no se escapara. Es decir, había una relación muy corta. Estos guardias que hacían turnos, que se rotaban, eran testigos de las visitas que Pablo recibía, pero también recibían en forma directa la predicación del Evangelio, al punto de que ellos también conocieron al Señor. Por eso da tanta alegría en los hermanos de Filipos darse cuenta que la misma amenaza contra los cristianos, ahí donde estaba tal vez lo más peligroso, que eran los guardias del César, estaban recibiendo el Evangelio y eran hermanos en la fe. El Evangelio llegó en dignidad a lo más alto y eso sirvió de un aliento para la predicación del Evangelio. Hoy día usted y yo estamos en determinada manera confinados, sin poder salir, sin poder estar con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la iglesia, sin poder abrazarnos. Y cómo quisiera que la circunstancia que estamos viviendo hoy día sea una instancia que nos empuje, que nos aliente a seguir proclamando la verdad del Evangelio a todo aquel que lo necesita. Que el Señor les ama, que el Señor tiene un plan maravilloso, que el Señor no se ha olvidado y está en control a pesar de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. En todo momento, bajo toda excusa, bajo todo pretexto, como estudiamos hoy en la mañana con los hermanos de la escuela teológica, el Evangelio debe ser predicado. Ese es el énfasis del apóstol. Eso es lo que tiene en su mente, en su corazón. Eso es lo que le da la razón de vida. Y estos versículos pretenden precisamente reafirmar esa verdad. Versículo 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo tenía muy claro que iba a salir de esa prisión y que esto iba a redundar en una nueva gloria del Señor en el Evangelio. El Señor se iba a glorificar. Pablo tenía muy presente que tenía tarea por hacer, que tenía mucho que hacer aún por el Señor, y lo deja muy en claro, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, y Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado, ha llegado mi hora, he peleado la buena batalla, he corrido esta carrera con argumentos legítimos, no he hecho trampa, y me está preparada esa corona de justicia. Aquí Pablo tiene la esperanza, la convicción de que pronto iba a salir en libertad. Versículo 20. Conforme a este anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y aquí viene el versículo clave, aquí viene el versículo que cautiva a tantos cristianos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hay algo que ocupa el corazón de Pablo, es poder anunciar el Evangelio hasta que el Señor cumpla en su vida esta promesa de adquirir su herencia para estar por siempre en los lugares celestiales junto al Señor. Pablo está muy conectado con lo que vive el mundo, la realidad de la iglesia, con las distintas amenazas. Sabe muy bien cuál es su rol en medio de cualquier tiempo que le toque vivir, hasta que el Señor tome posesión de lo adquirido y llegue ese día en que estemos por siempre con el Señor. Pablo va a decir: si he de seguir con vida, es para que mi vida sea usada en las manos del Señor, para la extensión del Evangelio. Y si voy a morir, es ganancia. ¿Por qué? Porque estaré por siempre con el Señor. Más adelante Pablo va a decir: si tengo que quedarme o tengo que preferir estar con el Señor, no sé qué escoger. Porque sé que tengo tarea, sé que el Señor se quiere glorificar aún con la predicación del Evangelio, pero estar con el Señor es algo maravilloso. Pablo va a decir: sea que vivamos o sea que muramos, lo dicen Romanos, del Señor somos. Yo no sé si
usted podría abrazar este mismo sentido que le da el apóstol Pablo a esta expresión, porque para mí el vivir es Cristo, sabiendo que el vivir es para predicar su evangelio, no para vivir conforme a mis propios deleites, no para vivir invirtiendo en un plan futuro para mi propio beneficio, no para aspirar y luchar por esas metas tan válidas que este mundo nos ofrece, sino que todo proyecto de vida lo someto al señorío de Cristo. Recuerden que Pablo en el capítulo 1, versículo 1, se presenta como este siervo de Jesucristo, este doulos, este esclavo por amor, que no considera su voluntad propia como algo legítimo para luchar, sino que considera el señorío de Cristo en todo lo que Él es y todo lo que Él desea hacer en su vida, y a eso se debe. Y Pablo lo tenía muy claro: si he de vivir, ha de ser para que el nombre del Señor siga siendo anunciado, siga siendo predicado. Y si he de morir, entonces estamos en la perfección del plan de Dios, porque es el día de nuestra herencia, ese es el día de nuestra redención, ese es el día del Señor, va a decir Pablo en Efesios, donde vamos a estar junto con Él por toda la eternidad, donde vamos a encontrar allí, en los lugares celestiales, toda bendición espiritual. Y muchas veces nos desvivimos por aquello que no tenemos, nos desvivimos por aquello que anhelamos obtener porque seguramente creemos que lo merecemos. Pero Pablo va más allá. El motivo de mi vida es el Señor. El motivo de mi vida es que otros conozcan el Evangelio de Jesucristo. Versículo 22. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro gozo y provecho de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo tenía muy claro que su misión en esta vida era una sola: compartir el Evangelio. Pablo tenía muy en claro que la razón que el Señor le tenía en este mundo era extender el Evangelio, y su vida fue de ejemplo para los hermanos en Filipos. Y ese ejemplo animó a tal punto a estos hermanos que cobraron ánimo para seguir predicando la palabra del Señor. Sería tan maravilloso que su vida pueda inspirar a otros. ¿Para qué? Para seguir predicando, seguir compartiendo, para seguir extendiendo el reino del Señor, aun cuando nosotros no podamos ver la forma en que Dios se está moviendo. Debemos estar seguros que el Señor está obrando y seguirá obrando. El tema es la forma de vivir nuestra vida junto al Señor. ¿Estamos dispuestos a reconocerle como nuestro Señor en el sentido más amplio, en el sentido más profundo de que nosotros somos sus esclavos, sus doulos, al punto de negar nuestros propios intereses y someterlos a la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a darle la lealtad que solo Él merece? ¿Estamos dispuestos a ser usados como Él siempre ha querido hacerlo? Pablo se esforzaba por vivir de esa manera, y como consecuencia de vida él podía decir: si yo voy a vivir, es para el Señor. Todo lo demás no importa. Y si he de morir, imagino que si Pablo estuviese viviendo el COVID en ese entonces y hubiese dicho: y si me da el COVID y muero, entonces eso para mí es ganancia, porque en Cristo estoy seguro. En Él no hay temor, en Él lo tenemos todo, y mientras haya aliento en mí,
Como dice un hermoso coro, Señor, haz tu obra en mí. Y que esa obra sea de anunciar a otros lo grande que tú eres y este evangelio. Si hay una de las cosas que yo anhelo con todo mi corazón, es que después de esta pandemia sea tan natural entre nosotros el evangelismo, el compartir nuestra fe. Si hay algo que deseo con todo mi corazón, es que nuestra iglesia se transforme en una iglesia misionera, una iglesia evangelística, una iglesia que no pierda más tiempo en cosas pequeñas, sino que someta su vida a la vida que el Señor da para llevar a otros más vida. Sí, si hay algo que yo anhelo, es que muchos puedan venir al conocimiento, diría Pablo, de la gracia maravillosa de Cristo, y el Señor te quiere usar a ti. Es tiempo de que tomes decisiones. Es tiempo de que en esta pandemia, en este confinamiento de 4 meses que llevamos, cambie la tristeza, cambie la ansiedad y puedas gozarte con aquel que lo llena todo. Permite que el temor que hay en tu vida sea sacado por ese amor que lo llena todo. Que el gozo que el Señor da sea suficiente para que tu vida sea fortalecida y puedas andar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es? ¿Qué puedo decir que es vivir para Cristo? Cumple su voluntad. Atrévete a compartir tu fe con otros. Versículo 27, Pablo da algunos elementos de lo que espera en estos hermanos de Filipos. Del versículo 12 al 26 se encarga de contar las circunstancias particulares, lo que él estaba viviendo, pero el 27 al 30 son versículos que van a llamar a la exhortación a la audiencia, es decir, que van a exigir cambios en virtud de lo que Pablo ya ha enseñado. Ha puesto énfasis en que todo lo que le ha acontecido ha sido para bien, que estar preso no es una vergüenza, todo lo contrario, que la vida de Pablo tiene un solo propósito, que es vivir para el Señor, y si ha de morir, eso ya es la culminación, es la ganancia del plan perfecto de Dios. Y desafía a estos hermanos. Y es lo que me gustaría hacer con cada uno de ustedes, desafiarlos, exhortarlos, pedir cambios en la manera de vivir en virtud a lo que se nos está enseñando. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Pablo desafía a estos hermanos muy queridos de Filipos a que se comporten como es digno del Evangelio. Y hoy en la mañana vimos que ese comportarse, la palabra que se utiliza ahí, hace alusión directa a nuestra responsabilidad civil, a nuestra responsabilidad como ciudadanos. Aquello tan valioso que consideraban los filipenses, respecto a su ciudadanía, Pablo hace la comparación y lo lleva a la práctica de cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos en cuanto a nuestra forma de vivir el Evangelio. Y eso debe hacerse de manera digna. Y yo quiero destacar al menos 3 aspectos de cómo vivir dignamente nuestras vidas en el Señor. El primero de ellos es en el versículo 27, cuando dice, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, ¿qué? Que estáis firmes en un mismo
espíritu. Lo primero que quiero destacar es la unidad que debe existir entre la iglesia. Espíritu está con minúscula. Hemos dicho anteriormente que cuando tiene esta expresión, el griego quiere transmitir una sola idea, y esa es disposición del ser. Las ganas que yo tenga de hacer las cosas, la verdadera intención por la que yo hago las cosas. Es decir, que estén firmes, queriendo ser de un mismo sentir. Pablo en Efesios va a señalar que debemos manifestar unidad en la fe, unidad al considerar un mismo Señor, unidad en un solo bautismo. Y esos son aspectos propios de andar en la vocación con la cual nosotros hemos sido llamados. Expresar y demostrar que nuestra disposición innata de nuestro ser es abrazar la unidad. Y andando de esa manera nos vamos a conducir dignamente, como el Señor quiere de nosotros. Es muy interesante, porque esto quiere decir que si hay disensión en el cuerpo de Cristo, que si hay división en la iglesia, que si hay motivos carnales que nos dividen y no nos permiten hacer y abrazar este ejercicio de esforzarnos por alcanzar la unidad, no estamos llevando una vida que dignifique al Señor. Esto se refiere a nosotros, en lo personal, a ti y a mí, en cómo vivimos nuestro caminar con el Señor. Y el primer aspecto de una forma digna de vivirla es propender, es querer, es disponernos con lo mejor de nosotros a abrazar la unidad con nuestros hermanos en la fe. El segundo de ellos lo encontramos en el mismo versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, vivir dignamente es en esta unidad extender el reino del Señor, seguir predicando. Y es maravilloso porque no se separa el concepto que Pablo viene desarrollando en cuanto para mí el vivir es Cristo. Vivan el Evangelio de manera digna, como verdaderos ciudadanos de un reino no terrenal, sino que celestial, del cual sí debemos sentirnos honrados de pertenecer, pero para dar al ancho de lo que se espera de nosotros, es necesario que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por abrazar la unidad y para esforzarnos, para luchar juntos en la extensión del reino del Señor. Que el Evangelio sea predicado en este tiempo. En tercer lugar, y en nada intimidados por los que se oponen. Siempre va a haber oposición, siempre. Y no es de extrañar que esa misma oposición va a salir de adentro. Por algo, a contar del año 60 después de Cristo, el énfasis de la doctrina neotestamentaria es cuidarse de la falsa maestría, cuidarse de los falsos profetas, cuidarse de aquellos que quieren poner otro evangelio, diría Pablo a los Gálatas, para hacerlos volver atrás, para sacarlos del camino correcto. Siempre habrá oposición y no tenemos que mirar hacia afuera para descubrirla, sino que el no abrazar la unidad, o dicho de otra manera, no andar en la vocación, no andar dignamente, es un peligro, es un tropiezo para la extensión del Evangelio. No debemos de tener temor. De hecho, las verdaderas motivaciones para predicar deben hacerse con un buen corazón y sin temor. Pablo va a decir, porque donde hay amor, no hay temor. Y para predicar el Evangelio se necesita este elemento tan importante, un corazón dispuesto y un amor que no viene de nosotros mismos, que no es provocado por nosotros, sino que es derramado por el Señor en cada una de nuestras vidas. 3 elementos para conducirnos dignamente en el Evangelio. 3 elementos que necesariamente debemos considerar al acuñar este versículo clave. Porque para mí el vivir es Cristo. Si has de vivir para Cristo, hazlo de una manera digna, abrazando la unidad en un mismo sentir,
combatiendo junto a nuestros hermanos en la extensión del reino del Señor y sin tener temor, porque el que está con nosotros es mayor a todo lo que vemos o existe. Es nuestro Señor, es nuestro vencedor, es aquel que prometió volver y volverá. Y por último, como un beneficio a todo nuestro caminar con Dios, Pablo añade: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, os es concedido, se les ha regalado el hecho que puedan padecer por Él. ¡Qué contradictorio! Pero ¿cómo voy a querer padecer? ¿No se supone que el Evangelio trae plenitud de vida? ¿No se supone que el Evangelio nos trae prosperidad? ¿No se supone que el Evangelio es pide todo lo que tú quieras y lo recibirás? No. El padecimiento es parte de nuestro perfeccionamiento, va a decir Pablo en el capítulo 1, versículo 6 del mismo Filipenses, cuando se refiere al que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Este perfeccionamiento es el mismo al que se refiere Pablo en Efesios capítulo 4, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquellos que andan en la vocación necesariamente deben ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Y esto es un ejercicio constante. Esto lo vivimos todos los días. Y si hoy estamos padeciendo, es porque el Señor quiere moldear nuestro carácter. Quiere que conozcamos al Señor en una faceta en la cual bajo ninguna otra circunstancia le vamos a conocer. Conoce al Señor. Deja que Él llene tu vida, porque tiene propósitos maravillosos contigo. No solo se te ha regalado el que conozcas al Señor, sino que seas perfeccionado. Y eso va a costar, eso va a doler. No nos gusta ser corregidos, no. Pero si tu vida ha de ser para el Señor, como dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, entonces tienes que estar dispuesto o dispuesta a ser corregido, perfeccionado para la gloria de su nombre. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Puedes abrir tu corazón ahí donde estás y permitir que el Señor haga esa obra maravillosa? Tal vez es necesario empezar de nuevo y reconocer que Jesús es tu Señor, que ya no vivo yo, va a decir Pablo, sino que Cristo vive en mí. El Señor tiene lo mejor para los que creen en su nombre. El Señor tiene lo mejor para tu vida. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque estoy seguro que en esta hora estás obrando en la vida de mis hermanos. Estás quebrantando sus corazones. Estás haciendo esa obra que nadie de nosotros puede hacer y nunca habrá. No, Señor. Eres tú quien puede cautivar nuestras vidas y ponerlas en el centro de tu voluntad. Yo te ruego que hoy podamos tomar decisiones que nos permitan vivir de una manera digna este Evangelio. Que hoy podamos decir con todo nuestro corazón que te amamos y queremos vivir para ti. Pero ayúdanos a hacerlo de una manera digna, sabiendo que el principal objetivo de nuestra vida no es alcanzar nuestros proyectos, no es querer tener aquello que siempre hemos soñado, sino que para mí, para mis hermanos, que el vivir sea para que otros te conozcan. Quita todo egoísmo, Señor. Quita toda barrera que no nos permita poder pensar en otros. Llénanos de tu amor, Señor, para que en este tiempo de confinamiento tu iglesia sea animada mucho más, sabiendo que el Evangelio está llegando donde antes no llegaba. Y Señor, que eso sea el aliento, el denuedo, para que esta iglesia que queremos ser, Señor, sea la iglesia que te agrade con todo lo que somos, Señor. Ayúdanos, porque sin ti no podemos hacerlo. Bendice a mis hermanos, bendice a tu iglesia en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Les quiero invitar a que podamos escuchar una linda alabanza. Pero meditemos en lo que hemos escuchado, en lo que hoy hemos aprendido.
Permitamos que el Señor continúe haciendo su obra en nosotros. Esa que dice en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.